Relatos Sempiternos. Hola, me llamo Lenny. En mi familia siempre hemos escuchado muchas historias, especialmente porque mis abuelos paternos vienen de un pueblo pequeño bastante alejado de la ciudad. Ese pueblo siempre ha estado rodeado de misterios. Mi papá y mis tíos me han contado una historia que para mí es la más interesante y espeluznante a la vez, ya que según ellos, una noche intentaron cazar un nahual. La historia se remonta muchos años atrás, cuando mi papá y mis tíos aún eran muy jóvenes. En aquel entonces la zona donde vivían era un pueblo bastante solitario. Solo había unas cuantas casas y la mayoría de los terrenos eran utilizados para la siembra. Desde aquellos tiempos, tanto mi papá como mis tíos ya trabajaban y a menudo regresaban muy tarde a casa. Al llegar a la casa, lo primero que hacían era ir a comer, ya que durante todo el día no habían probado bocado alguno. Justo una de esas noches, alrededor de las 8 de la noche, comenzaron a percibir un olor muy desagradable que llegaba hasta donde ellos estaban. Al principio pensaron que podría tratarse de algún animal sin vida, ya que el olor pestilente era muy similar al de la carne podrida. Pasaron unos cuantos minutos y de repente, aquel olor cesó repentinamente. Decidieron no darle mucha importancia y continuaron comiendo. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvieron a casa después del trabajo y estos ya se preparaban para comer, el mismo olor pestilente regresó. Les pareció sumamente extraño que el olor se presentara nuevamente a la misma hora. Esta vez, todos decidieron salir de la casa para investigar de dónde provenía ese olor tan extraño. Cuando salieron, vieron algo que los dejó atónitos. En medio de su terreno estaba un enorme borrego caminando en dos patas, balanceando su cabeza de un lado a otro con cada paso que daba. En ese momento, sintieron que lo que estaban presenciando no era nada bueno, así que decidieron regresar a casa y comenzar a rezar algunos salmos, ya que la familia de mi papá siempre ha sido cristiana. Mientras rezaban, el olor cesó gradualmente y aquel extraño animal se fue alejando hasta perderse en la oscuridad. Sin embargo, entre mis tíos y mi papá consideraron que sería mejor acabar con ese nahual antes de que pudiera hacerles daño o atacar a sus animales. Por lo tanto, esa misma noche prepararon sus escopetas y mi abuelo de nombre Martín se encargó de curar los cartuchos que utilizarían. La noche siguiente, mi papá y mis tíos regresaron más temprano del trabajo. Poco antes de las 8 de la noche, se dispersaron y se escondieron en diferentes puntos del terreno. Mi abuelo Martín se subió a un árbol de tamarindo. Mi tío Anselmo se ocultó detrás de una ventana de una casa abandonada que estaba cerca del terreno. Y mi papá se escondió en el corral de los borregos. Todos prepararon sus escopetas, listos para cuando apareciera aquel extraño animal. Después de un buen rato de espera, comenzaron a percibir nuevamente aquel pestilente olor, lo cual indicaba que el nahual estaba muy cerca. De repente, entre la maleza apareció aquel extraño animal, caminando en dos patas y balanceando su cabeza de un lado a otro. Según ellos, ese animal o lo que fuera, era muy grande, casi del tamaño de una vaca. Esperaron hasta que se paró en medio del terreno, y una vez ahí, mi papá y mis tíos salieron de sus escondites, y estos comenzaron a disparar sus escopetas varias veces contra él. Se quedaron perplejos, ya que según cuenta mi papá, las balas no le hicieron ningún daño. Al menos eso fue lo que ellos pensaron. Solo pudieron observar cómo ese extraño ser salió corriendo hasta perderse entre la oscuridad del cerro. Todos quedaron espantados tras esa escalofriante experiencia y comenzaron a pensar que todo había quedado ahí. Sin embargo, lo más extraño ocurrió al día siguiente. Después de que mi papá y mis tíos se fueron a trabajar, mi abuelita cuenta que un hombre muy extraño y visiblemente lastimado llegó a la casa.
Ese extraño se acercó a mi abuelita y le dijo: dígale a sus hijos que dejen de molestarme. Yo solo estoy de paso por aquí, sin hacerle ningún daño a nadie. En ese momento, mi abuelita se quedó bastante perpleja y comenzó a sentir un fuerte escalofrío. Sin embargo, de inmediato relacionó lo que le dijo aquel señor con el nahual que aparecía todas las noches. Después de eso, se dio cuenta de que ese señor era el extraño animal que merodeaba por su terreno. Con un poco de temor, mi abuelita alcanzó a decirle: pues deje de pasar por aquí, ya que su pestilente olor nos molesta. Busque otro camino o no responderemos para la próxima. Después de eso, el extraño hombre se fue, y en las noches siguientes ya no volvió a aparecer aquel extraño animal pestilente. La experiencia que vivieron nunca la han olvidado, y no me queda duda de que siempre en los pueblos se cuentan grandes historias rodeadas de terror y misterio. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, también me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.